Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Y bueno, pues estamos aquí en este día extraordinario que el Eterno nos ha dado la vida, meditando en la Torah. Y estamos precisamente aquí en Mattai 17:21, y dice así: y mientras caminaba hacia la Galil para reagruparse con el resto de los talmidim, Yeshua le previno diciendo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Estas palabras produjeron mucha tristeza en ellos, y sucedió que al llegar a Kefarnahum, se le acercaron Kefa, los cobradores del impuesto de los 2 dracmas, y le dijeron: ¿tu rabino no paga el impuesto de las 2 dracmas? Y él les dijo: por supuesto que sí. Y al llegar a la casa se le anticipó Yeshua y le dijo: ¿qué te parece, Shimón? Los reyes de la tierra, de quienes reciben los impuestos, los tributos, de sus propios hijos o de los extranjeros. Una pregunta. Y él respondió: de los extranjeros. Entonces Yeshua les dijo: si este es el caso, entonces los hijos están exentos. Mas para no darles ocasión de tropiezo en mí, ve al mar y echa la red pequeña, y el primer pez que suba a ella, tómalo, y cuando le abras la boca encontrarás un siclo, dáselo por ti y por mí. Bueno, pues una situación muy importante. Al final del día, sí, detrás de esto hay un milagro, detrás de todo esto hay una situación muy importante, pero dentro de lo que nuestro Santo Maestro revela al respecto, y especialmente de lo que había acontecer con él, pues había una situación incluso de tristeza por parte de nuestros condiscípulos, en este caso los talmidim de Yeshua, y él les dice precisamente que el hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esto entristeció mucho a los talmidim, pues desde luego que recordemos que ellos tenían en la mente a un Mesías victorioso, a un Mesías que traería la redención y restablecería el reino caído de la casa de David. Y entonces esto desde luego que no les cayó pues muy bien, sino todo lo contrario, les causó una gran tristeza. Y esto es algo muy importante. Te voy a decir muchas veces que en el caminar, en el andar, en las revelaciones que el Eterno nos da a través de nuestro vivir diario, las revelaciones que nos da a través de su Torah, a veces hay cosas que nos duelen o nos pegan duro, pero pues al final del día con ganso le todo va, es decir, todo nos ayuda bien. Y ciertamente una de las situaciones importantes en la vida es nosotros a poder aprender y entender que todas las cosas, aún las cosas buenas, como las vemos como buenas, y las cosas, entre comillas, no buenas, que nosotros los percibimos así, tienen propósito igual, un propósito importante, un propósito de vida, y a veces de un proyecto de parte del Eterno a desarrollar, ya sea en nuestra vida o ya sea en la vida de los que nos rodean también. Y entonces esto es algo muy importante, sobre todo en el caso de nuestro Santo Maestro, que tendría que ser nada más ni nada menos que el portador de la redención y el vector de la redención, no solamente para Israel, pero para todo el mundo. Entonces, consecuentemente, esto habría de acontecer, tendría que pasar que muerte por vida. Él tendría que morir para dar vida, y consecuentemente cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que el sufrimiento que se causó en el caso de nuestro Santo Maestro fue precisamente para bien, y ciertamente Él lo entendió, Él lo sabía, y por eso estuvo dispuesto a padecer
y a padecer la muerte en el madero. Bueno, son situaciones muy fuertes, muy tremendas, que impactaban no solamente a los talmidín, porque te voy a decir que diga el maestro, pues saben que me van a asesinar, me van a matar, pues esto no era algo para ponerse alegre, y por eso se entristecieron, sabiendo e incluso esperando otra situación, que el Mesías restaurara el reino y que todo estuviera de lo mejor, de lo excelente, pero no fue así. Todo lo contrario, nuestro Santo Maestro les anunció una situación que no se esperaba, y totalmente los llevó a entristecerse. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una situación de tristeza que les anuncia nuestro Santo Maestro y que ellos habrían de tener que asimilar. Pero dice, pero hay una noticia buena dentro de lo malo. Va a morir, pero resucitará al tercer día. ¿Y esto de qué nos habla? Pues nos habla de que las cosas, aun cuando a veces, en muchas ocasiones se tornan a veces pero tan densamente, entre comillas, malas, también debemos entender que tiene su aspecto positivo en todo, aun cuando a veces nosotros ni siquiera lo podamos entender. El Eterno sabe por qué está haciendo las cosas, y pues bendito sea el Eterno. Por el otro lado, pues también la cuestión del tributo, que tiene que ver precisamente con el hecho de que pues se acostumbraba que los que tenían que pagar el tributo, ¿quiénes eran? Pues los extranjeros, no eran los hijos de la nación. Sin embargo, a ellos se les obligaba a pagar un tributo, y lógicamente que esto era ¿qué? Pues diríamos nosotros injusto, esto no era correcto, no era justo. Sin embargo, el maestro dice, bueno, pues ve y a tal lado y echa la red pequeña, y ahí vas a recoger del primer pez que caiga, ahí una moneda, y con eso pagarás el impuesto mío y el tuyo. Y esto es bien importante porque nuestro Santo Maestro nos enseña un principio muy, pero muy importante. No el de dar impuesto, sino hay un principio muy importante. Estaba mal hecho que les cobraran impuestos siendo que eran hijos y no extranjeros, desde luego. Entonces, ¿qué hay de fondo? ¿Algo que está mal? Sí. ¿Algo que no es correcto? Sí. ¿Algo injusto? Sí. ¿Malo? Sí. Esto era malo, era incorrecto, no era correcto, no era justo. Pero nuestro Santo Maestro no se opuso. ¿Por qué? La razón, muchos dirían, bueno, porque nuestro Santo Maestro nos enseña a cumplir en la sujeción de la autoridad. Bueno, hasta cierto punto tienen razón, pero no es la razón. No es la razón. La razón que entendía nuestro Santo Maestro al enseñar esto era a no oponernos al mal. Cuando una persona se opone al mal, lo único que produce es oscuridad y tinieblas. Eso es lo que produce. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo que hizo nuestro Santo Maestro. Y este es un principio muy importante, que muy pocos lo saben. Cuando tú asumes ese mal, lo cambias por un bien. Lo cambias por un bien. En otras palabras, en el judaísmo no se enseña a confrontar el mal, sino se enseña a redirigir el mal para hacer un bien. Y esto es muy importante porque eso equivocado y malo, a través de hacer lo correcto, en este caso dar el impuesto, redirige esa situación negativa, mala, hacia la luz. Es decir, una situación oscura se torna con luz cuando nosotros aplicamos la bondad y la misericordia y nos sujetamos a la autoridad. En este caso, entonces convertimos en lo malo en bueno.
Y eso es un principio de nivel místico que enseña nuestro Santo Maestro, porque nuestro Santo Maestro fue un místico. Muchas enseñanzas e instrucciones a los talmidín fueron instrucciones y enseñanzas místicas, y mucha gente pues no lo sabe, o sea, la mayoría incluso en sus palabras ve mucho misterio. ¿Por qué? Porque no entienden esos niveles, y en este caso en el sentido literal uno podría decir, bueno, pues es que se está sujetando a la autoridad, y cierto, tiene mucha razón, pero lo que nos enseña, la verdadera enseñanza detrás de todo esto es a no ponernos al mal para que ese mal sea bien, o sea, se vuelva luz. Y esto es algo extraordinario, porque esto va a trascender y trasciende en nuestra, y debe trascender en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, y dejar de luchar contra esto malo, sino todo lo contrario, hacer que lo malo se vuelva bueno, no confrontarlo, porque cuando uno confronta lo malo, se vuelve una oscuridad incluso. Entonces, que el Eterno nos libre de hacer eso, y que aprendamos de este principio precisamente dado por nuestro Santo Maestro y enseñado por muchos discípulos, y especialmente muchos rabinos de nuestro pueblo, enseñaron este principio tan extraordinario. Y esto es algo importante, porque nuestro maestro, el Ribi, era de un nivel extraordinariamente grandioso. Y la verdad, uno, en la medida que va uno entendiendo y conociendo todo ese mover en el judaísmo, uno se sorprende y se admira y le da gracias al Eterno, porque lo justo de haber tenido y de tener un maestro como lo es nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Mis amados, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes, que aprendan de esto, que no tenemos que confrontar el mal, pero para eso se necesita mucha sabiduría, porque muchos no deben entender la manera correcta de no confrontar, sino de transformar el mal en bien. Y esto es importante, y eso se requiere mucha sabiduría, porque pues nadie se esperaba que nuestro Santo Maestro dijera que ve y trae un pez y ahí va a estar el dinero para pagar el impuesto. No, nadie se lo esperaba, pero esto es algo bien extraordinario, porque lo más natural es que no tenemos, no pagamos, y háganle como quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Kefa aprendió una gran lección, y esta gran lección fue el de convertir el mal en bien. Que esta lección también sea para ti una gran lección, y medítalo mucho, mastícalo mucho, porque tiene mucha sustancia. Que el Eterno te tenga mucho bien en este día. Shalom, shalom. John Ribi, shalom.